Hablemos de lo que está pasando en la Asamblea Nacional. Hemos referido en varias ocasiones aquí en este espacio de noticias que es realmente lamentable que el curso del actual periodo legislativo se esté caracterizando más por el escándalo que por la calidad del trabajo legislativo. ¿Cuál es la opinión de Marcelo Espinel? Él es el coordinador del Observatorio Legislativo, que es un esfuerzo vinculado a la Fundación Ciudadanía y Desarrollo para seguir de cerca, en detalle, el trabajo del Parlamento ecuatoriano. Doctor, bienvenido, buenos días. Hola, doctor. Muy buenos días, Fabricio, muy buenos días, Alexis, y un caluroso saludo para toda su distinguida audiencia. Lo propio para usted. En ese sentido, pues claro, la Asamblea Nacional, especialmente durante el año 2018, fue un cuerpo legislativo que actuó en el aspecto legislativo en base a temas netamente coyunturales, mientras que además se vio lastimosamente rodeada por actos bochornosos, actos de corrupción y los que han dado como resultado que la aceptación del Parlamento no sea mejor en comparación a años anteriores. Incluso, de acuerdo a cifras de Sedatos, al inicio de la presidencia de la titular actual de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, tuvo una aceptación menor que incluso cuando estaba siendo presidida por José Serrano. En ese sentido, tenemos una Asamblea Nacional que la ciudadanía no logra confiar, que la ciudadanía sigue criticando constantemente, y esto es penoso, pues en un Estado democrático siempre el Parlamento es el llamado a ser el primer poder del Estado, algo que lastimosamente en nuestro país no está sucediendo. Ahora, ¿tiene la Asamblea alguna salida a este momento tan incómodo, a este escenario que se ha planteado de poner sobre temas que tienen que ver con su trabajo legislativo y de fiscalización, temas incluso de investigación interna de los malos comportamientos de legisladores? ¿Hay alguna posible salida o no, doctor? Bueno, creo que la salida es compleja, hay que analizar creo que dos aspectos, un externo y un interno. El aspecto externo puede ser el hecho de que la Asamblea pasó un actor secundario, esto debido a la existencia del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Al tener estas capacidades y atribuciones especiales de este Consejo Transitorio, hace que el margen de acción de la Asamblea Nacional sea relativamente limitado por la legislación que existe. Entraron en disputa un momento, ¿no? ¿Quién se lo bajaba primero al fiscal? ¿Quién se lo bajaba primero al superintendente y tal? Exactamente, Alexis. Y ahí es cuando hablamos ya del aspecto interno, que la normativa que existe, que regula el trabajo de la Asamblea Nacional, tal vez fue el factor que determinó que pase a ser un actor secundario. Por ejemplo, los tiempos establecidos para los juicios y las solicitudes de juicios políticos, que la misma titular de Legislativa en una entrevista en este fin de semana manifestaba que es necesario reformarse, que existen varias conversaciones al interno de la Asamblea Nacional que dan como resultado que de una u otra manera se reforme la ley de la Asamblea Nacional para que los procesos de fiscalización sean mucho más eficientes, sean mucho más expeditos, pero teniendo cuidado que en este caso el Pleno de la Asamblea Nacional no se convierte en un juzgado y el Consejo de Administración Legislativa en un espacio de recepción de denuncias, porque este tipo de acciones bochornosas por parte de los asambleístas deben atravesar procesos de sanción, pero que no se convierta en una herramienta para empezar a atacar y que respeten el debido proceso, ¿no? Y el derecho a la defensa. Por supuesto que sí. Ahora, sobre este tema de fiscalización, uno también creo sería injusto no hacer una comparación respecto del periodo anterior. En el periodo anterior, en el que Alianza País tenía una mayoría de 100 de 137, no hubo ningún juicio político y más bien todos los procesos de fiscalización se quedaron en la Comisión de Fiscalización, aquellos que llegaron a prosperar en la Comisión de Fiscalización, porque hubo otros que se quedaron inclusive en el CAL. Pero en el actual periodo legislativo se han dado algunos procesos, juicios políticos, al ex fiscal general del Estado, Carlos Bacamancheno, al ex superintendente de bancos, Carlos Ochoa, en ambos casos censura de destitución. Superintendente de comunicación, Carlos Ochoa, en ambos casos censura de destitución. Tuvimos a el ex ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, sobre quien no hubo los votos para la censura, más allá de que no procedía la destitución. Ahora mismo estamos dentro del proceso de fiscalización para una eventual censura del ex procurador general del Estado, Diego García, y hubo procesos que se quedaron dentro de la Comisión de Fiscalización y que no lograron llegar al Pleno, tampoco
se logró, digamos, algún tipo de decisión que implique el archivo de esos procesos, es lo que algunos denominan el limbo jurídico, a los ex vocales del Consejo de la Judicatura, al ex superintendente de bancos Cristian Cruz y al ex ministro de Agricultura Rubén Flores. No sé si se me pasa alguno con Tertulio, usted que está más... has hecho una buena revista de todos los procesos de fiscalización. Exactamente los mismos que tengo aquí. Casi de memoria. ¿Cómo evaluamos esto? Y hubo casos que se quedaron en el CAL, ¿no? Como el de María Fernanda Espinosa, por ejemplo, que todavía sigue para pendiente. ¿Cómo evalúan ustedes esto? Bueno, yo creo que en el aspecto de fiscalización, si hacemos una comparación meramente cuantitativa con el periodo legislativo anterior, existen procesos de fiscalización. Sin embargo, fueron procesos de fiscalización que, debido a mi entender, por el procedimiento que existe establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, también quedan en deuda con la ciudadanía. Recordemos que el juicio político en contra del ex superintendente de comunicación fue tratado por el Pleno cuando ya el Consejo Transitorio lo había destituido. Claro. Y cuando hubo un informe de la Contraloría también, ¿no? Exactamente. En el caso del ex fiscal de la Nación, Carlos Vaca, también se dio dentro de este choque de intereses poderes entre el ex presidente de la Asamblea y el fiscal general de la Nación. Tal vez después de todo este suceso que ocurrió en nuestro país, no haber destituido al fiscal general de la Nación, la habría tal vez dejado peor parada a la Asamblea Nacional que como la tenemos ahora. Y ¿cómo es posible que hayan transcurrido tantos meses para que recién se esté tratando este pedido de juicio político de Mae Montaño y que de una u otra manera el caso en contra del ex procurador general del Estado, Diego García, y la ex canciller del Estado, María Fernanda Espinosa, después de tantos meses recién tenga que ser tratado? En ese sentido, creo yo que sí se vuelve mucho más necesario la reforma de la ley, como ya se está hablando dentro de la Asamblea Nacional, para que los procesos de fiscalización en contra de otros representantes de otras instituciones del Estado puedan ser mucho más ágiles, pero que garanticen lo que bien decías tú, Alexis, el derecho a la defensa. Y en el tema de la autodepuración, doctor, ¿también tiene que plantearse reformas a la LOF o tiene que, digamos, nuevamente darse paso a la creación de un código de ética, algún reglamento adicional? Porque hemos visto que la Asamblea, el cuerpo legislativo, ha enfrentado denuncias que han sido bochornosas, que provocan vergüenza. O sea, ¿habrá algún ecuatoriano que se sienta representado por esta Asamblea? Lo dudo mucho, ¿no? O sea, legisladores envueltos en tema de cobro de diezmos, de extorsión a sus trabajadores. Como bien dices tú, la Asamblea Nacional, en teoría, es la representación de cada uno de los sectores del Ecuador. Yo no creo que los ecuatorianos nos sentamos, como bien dices tú, representados por este tipo de prácticas vergonzosas y que al parecer son denunciadas no solo dentro de una bancada u organización política, sino asambleístas de distintas bancadas. En ese sentido es algo que se ha venido hablando hace más de 10 años, la urgente necesidad de crear un código de ética parlamentario. Y que en la Asamblea Nacional no han existido estos esfuerzos para crearlo. Como el que había en el año 98, más o menos así. Creo que porque había un código de ética parlamentario y había una comisión de excusas y calificaciones en el Congreso Nacional. Creo yo que es necesario la creación de este código de ética ajustada a las necesidades, a los tiempos actuales, en las que, por ejemplo, ya empecemos a hablar de la regulación del lobby, del cabildeo, para que en ese sentido los asambleístas que puedan verse inmersos en prácticas en las que están siendo influenciadas por terceros actores dentro del proceso legislativo, también puedan ser investigados, también puedan ser sancionados. Eso de gestionar cargos, cuotas políticas en sus provincias, o inclusive a cambio de la votos. Modificación de leyes en base al interés puede ser de un sector económico en específico. Por ejemplo, ¿qué es lo que se está regulando a nivel internacional? La creación de agendas abiertas, es decir, que los ecuatorianos sepamos con quiénes se están reuniendo los legisladores. De esa manera yo sé que el día de mañana mi representante se está reuniendo con el sector de las telefónicas, y que ese sector de las telefónicas tal vez a través de invitaciones, a través de constantes reuniones, está logrando que el legislador apruebe cierta modificación en la ley que puede beneficiar de manera injusta a un sector determinado. Y de esa manera que nosotros tengamos leyes que sean mucho más justas con todos los sectores. Si es que los ecuatorianos no sabemos qué es lo que están haciendo nuestros parlamentarios dentro y fuera del Pleno
en el ámbito que se relaciona a su accionar, realmente no estamos garantizando leyes que sean justas para todos. Por aquí el colega periodista Ronnie Rodríguez me comenta, él en su nota de Expreso el día de hoy dimos lectura a una parte de la nota de Ronnie, nos recuerda que el proyecto crea un código de ética parlamentario que se regula los cambios del orden del día, que este comité hará un seguimiento del asambleísta tanto al interior de la asamblea cuanto por fuera, se vigilará hasta con quién y para qué se reúne, el tema que se trató, incluso un seguimiento para ver si están haciendo lobby, lo que está diciendo Marcelo Espinel. ¿Usted está de acuerdo con eso? Yo creo que es totalmente necesario en vista de que los asambleístas son los llamados a respetar y a representar todos y cada uno de los intereses de los ecuatorianos y de distintos sectores. Sin embargo, existen prácticas que pueden devenir en corrupción. El hecho de que, por ejemplo, imagínate, Fabricio, tú eres legislador, yo soy gerente de una empresa telefónica y constantemente te estoy invitando a comer, te estoy haciendo regalos. ¿Con qué finalidad? De que tú, en el momento en el cual dentro de la comisión decidan una ley que pueda afectar a mi sector, actúes de acuerdo a lo que a mí me conviene. Y eso, de una u otra manera, puede distorsionar la libre competencia dentro de un país, puede distorsionar prácticas democráticas, y eso es lo que se está tratando de evitar. Tal vez en otros países con bastante éxito, y en el Ecuador ni siquiera lo hemos venido haciendo. Chile es el primer país de Latinoamérica que ya tiene una ley de lobby cabildeo en la que se está regulando claramente con quiénes se reúnen los legisladores y tratando de limitar prácticas corruptas que pueden influenciar en la posición que tengan estos legisladores dentro de la creación de leyes o incluso procesos de fiscalización. Mire, esa es una cosa totalmente novedosa, que no había sido aplicado. El contertulio decía el tema de la autorregulación. Digamos, hoy estamos asistiendo a unos meses muy complejos en el cual el escándalo de los supuestos diezmos ha matizado las acciones de la Asamblea Nacional. Pero claro, nos hemos encontrado con que la ley orgánica de la función legislativa no establece como causal de destitución ese tema. Obviamente, la ley no debería decir el asambleísta que cobre diezmos a su equipo de trabajo será destituido. Pero ¿cómo hacemos para sancionar? Porque bien citaba Alexis, cuando fue destituida la asambleísta Norma Vallejo, ella no es destituida por la causal del cobro de diezmos, sino por gestionar cargos públicos. ¿Qué hacemos ahí? Sí. Creo que sí es urgente una reforma también en el sentido del control disciplinario que merecen los asambleístas. Esta reforma tiene que apuntar tal vez no solo a este tipo de casos, sino a otros casos que se pudieran presentar dentro del Parlamento y que tengan por finalidad no solo sancionar a los legisladores, porque no debemos permitir que el combate a la corrupción se convierta en una cacería de brujas, en Desde que luego generemos una cantidad de causales que después pueda ser utilizada como herramienta política para perseguir al opositor dentro del Parlamento. Tenemos que realizar una reforma bien pensada, bien planteada y que beneficie a todos los sectores, pero que sobre todo fortalezca el Parlamento, que fortalezca las prácticas parlamentarias. Y yo creo que esto tiene que ver también con erradicar estas malas prácticas, Marcelo, porque después de lo ocurrido con Norma Vallejo y todas las denuncias, más de 15, me parece que son 17 que constan en Fiscalía y que no se sabe cuál es el avance de las mismas, uno hubiese pensado como ciudadano, como periodista, que no íbamos a volver a escuchar de este tema, pero mira tú que cada vez van revelándose nuevos datos, que esto era que era un secreto a voces, han dicho muchísima gente dentro del Parlamento. Entonces, ¿por qué no se denunció antes en los congresos de antaño? ¿Por qué no se denunció en la asamblea anterior? ¿Por qué se devela hoy? Y además de coincidir contigo en esto, Alexis, yo creo que los ecuatorianos, si hacemos un simple ejercicio de preguntarnos si esto ocurre solo en el Parlamento, yo creo que la respuesta es clara. Y este tipo de prácticas, ¿en qué otros espacios del Estado se están produciendo? Y aquí creo que hay que ver dos puntos. La primera es que la mejor manera de descubrir, investigar y sancionar casos de corrupción es dando protección al denunciante. Si es que el denunciante de un caso de corrupción no se siente protegido, sino que sabe que va a tener consecuencias a partir de esta denuncia, simplemente los casos se invisibilizarán. ¿Y por qué se han producido los casos de diezmo, a mi humilde entender? Es porque hemos generado un sistema de función pública clientelar, en la que como tú no tienes estabilidad en el cargo y sabes que puedes estar únicamente con un contrato por un periodo de 3 meses, 6 meses, 1 año, máximo 2 años dentro del mismo cargo, tú tienes temor a denunciar cualquier caso de corrupción, porque sabes que no te podrás mantener en el cargo y que tu estabilidad familiar, tu estabilidad económica se acaba. El otro día, conversando con unos colegas, poníamos el símil de Alemania. Cuando un ciudadano alemán ingresa al servicio público, tiene garantizada estabilidad durante toda su vida.
tú ingresas a trabajar a los 18, a los 20, a la edad que sea, al servicio público y te dice, acabas de ingresar al servicio público alemán, tienes trabajo para toda tu vida. El momento en el cual tú seas descubierto en un simple caso de corrupción, en el más pequeño, pierdes esa estabilidad. Te olvidas de volver a trabajar dentro de la función pública. Entonces, Qué lejos que estamos de eso. por supuesto que sí. Entonces, Estamos años luz de ¿qué es eso. lo que hace el funcionario público? No tiene temor en denunciar un caso de corrupción de su superior, de su colega, porque sabe que eso a la ley le permitirá seguirse manteniendo dentro de Ahora, la en esa política clientelar que se ha establecido y que comenta nuestro invitado contertulio, el doctor Marcelo Espinel, nosotros hace algunos días comentábamos también sobre el pobre trabajo legislativo que tiene que ver precisamente con esa mala práctica, con esa práctica clientelar. ¿Por qué? Porque uno pensaría que al Parlamento tienen que llegar los mejores, y si llegan los mejores tienen que estar asesorados también de los mejores. Entonces, si yo llego y tengo mi equipo de 4 o de 5, esos 4 o 5 tienen que ser profesionales de nivel. Pero si yo llevo gente a la cuya tarea le doy es cargarme el maletín, manejarme el auto, yo no le estoy exigiendo profesionalmente nada y le estoy, digamos, sacando también la mitad o más de la mitad del sueldo. Yo creo que adicionalmente a eso hay 2 puntos de ahí a tener en cuenta. Revisando la norma, se establece que los asesores legislativos, y esto tal vez debemos llevarlo a reflexión, no sé cuál deba ser el camino a seguir, pero que los asesores legislativos no tienen la obligación de marcar con su huella digital el cumplimiento de 8 horas diarias de trabajo dentro de la Asamblea Nacional, sino que ellos tienen que firmar una hoja que debe ser proporcionada por el asambleísta hacia la unidad de talento humano de la Asamblea Nacional. Yo me pregunto, ¿el trabajo de un asesor tiene que hacerse dentro de la Asamblea Nacional? ¿Tiene que ser presencial? ¿Un asesor puede estar en otra provincia y asesorarlo a través de mecanismos tecnológicos del legislador? No lo sé, pero tenemos que preguntarnos, porque si no, se puede abrir una brecha para que precisamente se den casos en los cuales mi asesor puede ser un conocido, un amigo, un vecino, alguien que me ayudó en la campaña, nunca llegar a la Asamblea Nacional y yo únicamente darle cada fin de semana la hojita para que llene me la firme, asistencia. y de esa manera realmente se está devengando el dinero que pagamos nosotros los ecuatorianos por tener mejores leyes. El segundo punto a analizar es que, y esto es una práctica común, las organizaciones políticas colocan su cuota de asesores. ¿Qué es esa retribución que entregan las organizaciones políticas a quienes apoyaron en la campaña, quienes hayan hecho militancia? Y ellos son los que van a trabajar dentro del despacho de los asambleístas, de las comisiones, etcétera. ¿Las organizaciones políticas están mandando a los mejores, como tú mencionas, Alexis? ¿O únicamente están devolviendo el favor a sus militantes, garantizando el trabajo dentro del Pleno? Y esto creo yo, y este es un tema que hemos venido topando como Observatorio Legislativo, también tiene que ver con la falta de normatividad, la falta del control, tal vez la falta de motivación a las organizaciones políticas para tratar de fortalecerlas también dentro del accionar legislativo. ¿A qué me refiero? En otros países estamos hablando de sancionar el transfugismo político, que es el hecho de que un asambleísta en el primer momento llega hacia sus electores y les diga: yo pertenezco al partido X, que cree en la ideología X y por eso quiero representarlos dentro del Parlamento. Y al cabo de un par de semanas, al cabo de un par de meses, cuando ya ganó este legislador, Camisetazo. simplemente se pasa a otro partido, lo que nosotros conocemos como camisetazo. Dentro del periodo actual, hasta el momento, 44 legisladores, más del 30% de la Asamblea Nacional, o se ha desafiliado de la bancada, o se ha cambiado de partido político, o se ha vuelto independiente. Pero creo que en esta asamblea en particular sí hay que separar algunas cosas. O sea, hay un elemento ahí que es la implosión interna de Alianza País. Ese sin duda, Digamos, hay que sin separar duda que eso, sí, ya. sin duda que sí, ese es el que tiene la mayor cantidad de legisladores que se han desafiliado. Sin embargo, existe también un alto número que creo yo que es lo que se debería hacer, opinión personal. Sí debe tratar de alentarse a que los miembros de un partido político, claro, en coyunturas normales, no en esta coyuntura de la división de Alianza País que nosotros atravesamos, se mantengan dentro de la línea política por la cual fueron electos al menos cierto periodo de tiempo. Con esto logramos 2 cosas: aumentar la tolerancia a la disidencia dentro de los partidos políticos. Dentro de los partidos políticos también debe existir la opción de pensar distinto sin que eso implique ser sancionado o expulsado del partido político, pero también los partidos políticos se van a orientar a candidatizar a personas que realmente creen dentro de su ideología y que van a ser fieles a los lineamientos del partido y no
a cualquier aparecido que de un momento a otro aparezca dentro de la organización política diciendo aprovechemos que eres conocido y te candidatizamos. ¿Cuánta falta hace madurar un poco este debate? Marcelo, gracias por el tiempo, por la doctor, gentileza. gracias. Siempre a las órdenes, amigos. Gracias Vamos a por seguir la hablando de invitación. estos temas asociados a lo que está pasando en la Asamblea Nacional, pero muy valiosos los conceptos de Marcelo Espinel, coordinador del Observatorio Legislativo. 7:13 en A Primera Hora.